Un saludo a todos a este video de perspectivas económicas correspondiente a la semana entre el 7 y 12 de noviembre del 2016. Y en esta semana nos vamos a enfocar en uno de los eventos que podríamos decir del año, que claramente sería el más importante de la semana que está iniciando, las elecciones de los Estados Unidos. Puntualmente vamos a analizar los últimos hechos, la posibilidad que Trump sea efectivamente el presidente de los Estados Unidos y obviamente las implicaciones para los mercados. Antes que nada, me parece importante resaltar las ideas, digamos, puntuales, las ideas más importantes que me parece que hay que tener claras en esta elección. Claramente es una posibilidad que Donald Trump, el candidato republicano, se convierta en el próximo presidente de los Estados Unidos. Las encuestas en este momento muestran, digamos, una diferencia muy cerrada entre los dos candidatos. Una cristalización de la presidencia de Donald Trump obviamente sería una mala noticia en general para los emergentes y para los activos de riesgo. Y claramente sería, digamos, viable buscar activos defensivos. Sin embargo, los diferentes escenarios que construimos y que vamos a explicarles en esta presentación nos muestra que en cierta medida nos parece mucho más probable entre las dos opciones, si Hillary Clinton gana o si Donald Trump gana, como decía, nos parece más probable que la opción de la candidata demócrata se cristalice. No estamos diciendo que no sea posible que Donald Trump sea presidente, simplemente vemos, de acuerdo a nuestros escenarios, que es un poco más probable que Hillary Clinton termine ganando en esta elección presidencial. Adicionalmente, estas elecciones son, a nuestro juicio, parte de un, por decirlo de alguna forma, rompecabezas de eventos políticos que van a suceder de aquí hasta el final de año. ¿Eso qué quiere decir? Que una elección en Estados Unidos, sea cual sea el resultado, no debe ser vista de una forma aislada, sino que debe ser vista como, digamos, un paso más en una cantidad de eventos que finalmente pueden terminar afectando las decisiones de los bancos centrales. Recordemos el Brexit. El Brexit tuvo un resultado negativo, pero finalmente, en general, los mercados emergentes se terminaron beneficiando precisamente porque los bancos centrales intervinieron de una forma más o menos agresiva, o por lo menos dieron o mostraron la intención precisamente de intervenir de una forma agresiva. Un resultado negativo en esta elección en los Estados Unidos, unido a la incertidumbre que puede darse en el referendo de Italia en el mes de diciembre, puede en últimas afectar en general la visión y los próximos pasos de los bancos centrales. Y no únicamente estamos hablando del Banco Central de los Estados Unidos, estamos hablando de en general los bancos centrales, todos. Y esto se ve claramente en esta, digamos, en este calendario, en esta agenda. Y fíjense ustedes, y esto ya lo hemos mencionado anteriormente, la Fed en las dos reuniones que tiene, en las últimas dos reuniones a final de año, tiene la primera afectada por el tema electoral y la segunda, en la que se supone que se van a aumentar 25 básicos, afectado por el tema de ruido político en Italia. ¿No? Entonces, claramente las elecciones no deberían verse como un hecho aislado. Y acá, en este sentido, pues es importante retomar lo que pasó el 23 de junio con el Brexit. Bueno, ahora veamos, digamos, la última noticia o lo más importante que ha pasado digamos, al inicio de esta semana. Precisamente los mercados han reaccionado positivamente y de una forma muy agresiva. ¿Por qué? El FBI anunció que cierra esa investigación que había abierto hace un poco más de una semana. Entonces, en general, hace una semana el FBI, digamos, reabrió una investigación que ya había cerrado, volvió y la abrió. Los mercados sufrieron, hubo en general desvalorización de los activos de riesgo. Y lo último que pasó el día lunes, es que precisamente el FBI cierra nuevamente esta investigación. Y esto lo que genera, como lo mencionaba anteriormente, es una, digamos, en cierta forma, una recuperación
de esos activos que habían perdido mucho valor a lo largo de la semana anterior. Esto podría ser un abrebocas de lo que puede pasar si la candidatura de Hillary Clinton termina siendo la vencedora en la presidencia o en la carrera a la presidencia, y eso lo vamos a saber, digamos, esta semana. Entonces, se podría esperar valorizaciones en cierta forma importantes de las monedas de la región contra el dólar si Hillary Clinton termina siendo la vencedora en esta digamos, contienda electoral. Bueno. En esta charla queremos puntualmente analizar 6 puntos que nos parecen los más importantes. Primero, la situación actual en el tema de encuestas, ¿no? ¿Por qué digamos, proceso electoral se está volviendo tan importante y en cierta forma tan reñido? Segundo, lo que queremos ver es cuáles serían las posibilidades de cada uno de los candidatos para convertirse en el próximo presidente. Y por esa razón estamos haciendo 3 escenarios, digamos, manejando el tema electoral para ver realmente cuáles serían las posibilidades de cada uno de los candidatos. El tercer punto, que me parece que es una cosa muy simple, pero da una idea de cuál es la posibilidad real de cada uno de estos candidatos, es que hacemos un análisis de qué debe pasar para Hillary Clinton y para Donald Trump para que se convierta en en el próximo presidente de los Estados Unidos. Y esto nuevamente desde el punto de vista electoral. Cuando toquemos este tema lo van a entender perfectamente. Finalmente, lo que muchos de los clientes nos preguntan, qué va a pasar en los mercados si gana Donald Trump y cómo se debe actuar, en qué se debe invertir si la opción republicana termina siendo la ganadora. Finalmente, algo que muchos analistas han terminado, digamos, trayendo a colación, y es el tema de la semejanza del referendo del 23 de junio, el famoso Brexit, con el proceso electoral actual en los Estados Unidos y finalmente, pues obviamente algunas conclusiones para tratar de, digamos, poner nuestras ideas de una forma un poco más clara, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por estar en esta charla. Comencemos con nuestro primer punto, la situación actual. Fíjense ustedes, Clinton 47.2, Trump 44.3%, una diferencia de 2.9% cercana al 3%, producto de, digamos, una leve recuperación de la candidata demócrata y una también leve caída en los últimos días del candidato republicano, ¿no? En el, digamos, momento de mayor cercanía entre las dos opciones, después que se abrieron o que se reabrió la investigación por parte del FBI en contra de la candidata demócrata, la diferencia era de 1.7. ¿Esto qué quiere decir? Que prácticamente se ha aumentado un 1%, un punto porcentual, la diferencia entre los dos candidatos en pocos días. Y esto en gran medida muestra la altísima volatilidad que tienen estas encuestas. Dos puntos importantes digamos, en el tiempo. Los debates generaron una caída importante en las preferencias electorales sobre el candidato republicano y obviamente la apertura o la reapertura de la investigación del FBI pues generó, pues como es lógico, una mejora en la perspectiva de votación para el candidato republicano igualmente. Entonces fíjense ustedes que la gran volatilidad se ha enfocado es en Donald Trump, ¿no? No tanto en Hillary Clinton. Y lo último que se sabe, como lo mencionaba en la anterior diapositiva, es que esa investigación que abrió el FBI hace un poco más de una semana, pues ya fue cerrada, ¿no? Entonces, obviamente, habrá que ver el real efecto de esta noticia, digamos, nueva en los electores finales en los Estados Unidos, ¿no? Se supone que esta es una buena noticia para la candidata demócrata. Vamos a ver si finalmente los electores terminan recibiendo esta nueva noticia, esta buena noticia y decidiéndose finalmente por esta candidata, ¿no? Pero pareciera que esta diferencia que se ha aumentado a favor de la candidata demócrata, pues augura en cierta forma la posibilidad que la candidata demócrata sea la próxima presidenta de los Estados Unidos. Bueno,
Pero, sin embargo, hay que tener digamos, claridad, ¿no? Y es que en la anterior diapositiva era relativamente claro, o digamos que la diferencia entre los dos candidatos era muy pequeña, ¿no? Era casi del 3%. Pero fíjense ustedes que las particularidades del sistema electoral de los Estados Unidos hacen que realmente a la hora de elegir presidente, la diferencia sea un poco mayor. Veamos por qué. Entonces, como primera medida, esta es una democracia representativa, no una democracia participativa. ¿Y esto qué significa? Esto significa que los votantes votan por un candidato, pero finalmente la decisión la toman los distritos electorales. ¿Qué quiere decir esto? Es sencillo. Veamos lo siguiente. Esto es el mapa de los distritos electorales que hay en los Estados Unidos, ¿verdad? Por ejemplo, California. California tiene un número de 55. 55 votos electorales. ¿Qué quiere decir esto? En California, digamos, la gente vota por Clinton o por Trump. Y el que tenga mayoría de votos en ese estado se lleva la totalidad de los, digamos, votos electorales. Veamos, por ejemplo, la Florida. El candidato que gana allá se lleva 29 votos electorales. Y así, en cada uno de los distritos. Finalmente, el candidato que tenga más de 270 votos electorales es el que termina convirtiéndose en el presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo van esas cuentas según las últimas encuestas? Fíjense ustedes, Clinton o la opción de Clinton tendría 224 votos electorales. La opción de Trump tendría 180 votos electorales. Realmente la diferencia entre 180 y 224, teniendo en cuenta que el umbral es 270, hace de entrada que parezca que Clinton tiene una posibilidad pues realmente más alta de convertirse en la próxima presidente de los Estados Unidos. Entonces, la foto que este mapa da y que esta idea da es realmente diferente a la anterior foto, a la anterior diapositiva, donde estaban, digamos, las opciones realmente muy parejas. Otra cosa, fíjense que en este mapa hay diferentes colores, ¿no? El color azul, un color azul más oscuro y un color azul más claro. Eso es lo que muestran según las encuestas, es que el color azul el color azul más oscuro es que es prácticamente un candidato que votaría por Hillary Clinton o por la opción demócrata. Un color azul más claro es, digamos, que las encuestas muestran que la victoria no sería tan clara. Lo mismo se aplica con el color rojo oscuro y rojo claro. Ahora, hay colores grises. Y en esos colores grises es donde las encuestas muestran que hay una diferencia realmente menor entre uno y otro candidato. Y eso lo que demuestra es que podría ser ese estado para cualquiera de los dos. Entonces el punto acá y lo interesante acá es tratar de determinar estos estados de color gris hacia dónde se van a terminar yendo, si hacia el lado de Hillary Clinton o hacia el lado de Donald Trump. Precisamente, sumando esos estados de color gris o los estados que están todavía indecisos, tenemos 134 votos. Entonces, en ese sentido, Clinton estaría a 46 votos de convertirse en la presidenta de los Estados Unidos y Trump estaría a 90 votos de convertirse en el presidente. Realmente la diferencia entre este mapa, como lo mencionaba anteriormente, y el mapa anterior o la encuesta anterior, pues es en cierta forma muy importante, como decía, la opción que Clinton se convierta en la próxima presidenta de los Estados Unidos es, desde este punto de vista, un poco mayor. Bueno, uno de los estados que ha generado, digamos, mayor lucha entre estos dos candidatos es precisamente la Florida. Pero fíjense ustedes lo que ha pasado en los últimos días, y es que la opción de Hillary Clinton en este momento volvió, digamos, a prevalecer en la Florida. Y esto es muy importante teniendo en cuenta los próximos escenarios que vamos a ver. Fíjense ustedes, digamos, un número de días importante en los cuales Trump se llevaba a la Florida, pero últimamente, nuevamente la Florida es de Hillary Clinton. Y
Solamente es necesario en la coyuntura actual que Hillary Clinton gane la Florida para convertirse en la próxima presidenta de los Estados Unidos, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, como les decía, Clinton en la Florida tiene 46.6% y Trump tiene 45.8%. Por mínima que sea la diferencia, el ganador se lleva todos los votos de ese distrito electoral y en este caso la Florida pues sería uno de los estados o el estado indeciso con mayor número de votos electorales y por eso se vuelve tan importante. Ahora, otra cosa antes de hacer nuestros escenarios. Fíjense ustedes, estos son dos momentos de la historia en las votaciones de los Estados Unidos. Este momento de acá tenemos en el 2008, cuando Obama se convirtió por primera vez en presidente de los Estados Unidos, 365 votos electorales a favor del candidato demócrata. Y este es el momento en que Bush se convirtió también por primera vez en el presidente de los Estados Unidos con 271 votos electorales. Pero fíjense ustedes, muchos de estos estados tienden a votar de la misma forma, digamos, que independientemente del momento histórico en donde nos encontremos. California siempre va a tender a votar demócrata, los estados centrales, como se ve acá, van a tender a votar republicano, como se ve acá. Entonces, a partir de esos patrones que se ven en los diferentes estados, es que vamos a poder predecir en cierta forma las tendencias que nos van a poder hacer al final de esta presentación decidir o definir cuál de los dos candidatos tiene una probabilidad mayor de convertirse en el presidente de los Estados Unidos. Una cosa importante, y nuevamente nos vamos acá, miren, la Florida a veces vota republicano, a veces vota demócrata. Los estados de acá pasan algo similar y precisamente en estos momentos es que esos estados grises serían los que están definiendo, digamos, el futuro de la presidencia en los Estados Unidos. Pero lo importante acá de definir es que sí se pueden hacer en cierta forma predicciones sobre los patrones de votaciones históricas y se pueden usar esas predicciones en la contienda electoral pues, que va a suceder esta semana. Bueno. Entonces, en ese sentido, construimos tres escenarios principales, ¿no? El primero, pues ya los primeros dos, perdón, ya en cierta forma hicimos un abrebocas. Miramos las elecciones del 2008, las elecciones del 2000, y como la idea nuestra es tratar de definir esos estados grises, cómo van a votar, entonces, en el primer escenario, cogemos los estados, los resultados de las votaciones en el 2008 y decidimos y le aplicamos, digamos, ese patrón a el escenario actual refiriéndonos a los estados indecisos. ¿Qué quiere decir? Que si en el 2008 la Florida votó demócrata, entonces en nuestro escenario actual decimos, ok, la Florida va a votar demócrata, ¿no? Lo mismo con el año 2000 y nuestro tercer escenario, que es el que me parece en cierta forma más realista, es el que, digamos, está determinado por las encuestas, no importa si la diferencia entre los dos candidatos es mínima. ¿Qué quiere decir esto? Que le damos ese estado puntualmente al candidato que va ganando en las encuestas, no importa que sea la diferencia de 0.1%. Digamos, cómo sería la votación realmente, así decidimos que ese va a ser nuestro escenario, digamos, número 3. Entonces veamos cuál es el resultado de estos diferentes escenarios. Primer escenario, 2008. Recuerden que acá ganó Barack Obama por primera vez. Obviamente tomamos la primera elección en la cual Obama ganó porque nos parece que en esta ocasión los dos candidatos se están presentando por primera vez. Entonces, digamos que en cierta forma no sería tan relevante una opción en la cual uno de los candidatos se va a reelegir. Entonces, por eso tomamos 2008 en este caso y 2000 en el segundo escenario. Y fíjense ustedes los resultados, ¿no? Tomando, por ejemplo, los estados indecisos con el patrón del 2008, nos da que Clinton sería la presidenta con 347 votos contra Donald Trump que tendría 191 votos, ¿no? Entonces, en este caso, digamos que en cierta forma podríamos decir 1-0. Segundo escenario.
siguiendo el patrón del 2000, en donde, por ejemplo, la Florida fue republicano. Entonces, cogemos esos patrones electorales, los aplicamos a lo que está pasando ahora y fíjense ustedes, precisamente la cosa se voltearía, digamos, de una forma importante. 253 votos a favor de la candidata demócrata, 285 a favor del candidato republicano, teniendo en cuenta que el límite para convertirse en presidente son 270 votos. Entonces, en este escenario, siguiendo patrón del 2000, Donald Trump se convertiría en el próximo presidente de los Estados Unidos. Entonces, en cierta forma, vamos 1-1. Ahora, veamos el tercer escenario, que es el que nos parece que es un poco más real. ¿Cómo hacemos para determinar este escenario? Cogemos todos los estados, incluyendo aquellos estados que están de color gris, y determinamos y le damos ese estado al candidato que vaya ganando en las encuestas, así la diferencia sea mínima. Fíjense ustedes, la Florida, digamos, podría estar, digamos, a favor de Donald Trump, por un lado. Por otro lado, bueno, todos los demás estados los ajustamos y esto en últimas dice que 288 votos irían a favor de Hillary Clinton y 250 irían a favor de Donald Trump. Esto implica, teniendo en cuenta que el límite son 270, la candidata demócrata se convertiría en la próxima presidenta de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, realmente nos parece que, partiendo de este análisis de escenario, la posibilidad que Donald Trump se convierta en presidente, pues existe, pero esa, digamos, probabilidad nos parece menor y el camino lo tendría un poco más complicado comparado con la posibilidad que Hillary Clinton se convierta en la próxima presidenta de los Estados Unidos, más teniendo en cuenta digamos, el último evento importante y es el cierre de la investigación por parte del FBI contra ella, ¿no? Ahora, hay una cosa que me parece bien, bien importante y bien, digamos, interesante para mencionar, que qué es lo que tiene que pasar para que Donald Trump se convierta en presidente, al igual Hillary Clinton se convierta en presidenta. Fíjense ustedes, una mirada, digamos, por encima, una mirada general nos dice que Donald Trump solo tiene una opción de convertirse en presidente, mientras Hillary Clinton tiene 3 opciones. ¿Cuál es la opción de Donald Trump? Clarísima. Para Donald Trump no le basta ganar en la Florida, que es el estado que tiene o que da más votos electorales. Tiene que ganar en los 5 estados con mayor número de votos electorales, ¿no? O sea, tiene que ganar, tiene que hacer un esfuerzo muy grande y ganar en todos estos estados que tenemos acá. Eso es posible, pero lo vemos un poco complicado. Ahora, por el lado de Hillary Clinton, tiene la opción de tener varias combinaciones. Entonces, fíjense ustedes, primero, con ganar únicamente la Florida, le basta, ¿no? Esa sería la primera, digamos, posibilidad. La segunda posibilidad, si la Florida no se va para Hillary Clinton, pues puede ganar 2 estados que en últimas terminen sumándole los mismos votos electorales que la Florida le puede dar. Entonces, 2 estados en cierta forma de un tamaño intermedio le son suficientes a Hillary Clinton para que gane. Y ahora viene la tercera opción. Y es que así como a Trump solamente, digamos, le sirve ganar en los 5 estados con mayor número de votos electorales, a Hillary Clinton le basta ganar en los 5 estados con menor cantidad de votos electorales, ¿no? Entonces, realmente desde este punto de vista uno podría decir que las probabilidades que gane la candidata demócrata son pues evidentemente, digamos, menos complicadas, un poco más altas, comparadas con las del candidato republicano. Y precisamente basándonos en estos escenarios que les acabamos de mencionar y en lo que tiene que pasar desde el punto de vista de cada uno de los candidatos, es que vemos en cierta forma más probable que Hillary Clinton se convierta en la próxima presidenta de los Estados Unidos y por lo tanto acá vemos una posible oportunidad de mercado. Fíjense ustedes, en la última semana en general los emergentes han sufrido, el peso ha sufrido una devaluación relativamente importante y finalmente lo que vemos es que si la candidata demócrata
o termina siendo la presidenta de los Estados Unidos, este movimiento creemos que se va a corregir y esto en últimas nos muestra que precisamente esta subida, por ejemplo, de la tasa de cambio terminaría siendo un chichón que básicamente debe ser corregido hacia los niveles, digamos, anteriores a todo este ruido político. Bueno, ahora, como hemos tenido el Brexit, como hemos tenido la votación del referendo en Colombia, perdón, la votación del plebiscito en Colombia, eh, eso digamos que nos dejó una lección y es que todo puede pasar. En eventos políticos cualquier cosa puede pasar. Por eso nos parece importante mencionar cuáles son, digamos, las opciones de inversión si el candidato republicano termina ganando, ¿no? Entonces vamos por partes. Como primera medida, dos sectores desde el punto de vista, digamos, de acciones en los Estados Unidos. Creemos que van a tener una oportunidad de compra. Por un lado, el sector defensa y evidentemente un candidato republicano en general tiende a invertir y aumentar su gasto militar precisamente porque uno de los puntos centrales de su doctrina terminaría siendo la lucha contra el terrorismo, ¿no? Y obviamente la perspectiva de los mercados hacia ese sector podría mejorar si Donald Trump termina convirtiéndose en el próximo presidente de los Estados Unidos. Segundo sector que nos parece interesante, el sector de infraestructura. Precisamente Donald Trump, o uno de los puntos importantes que dice es que debe, digamos, aumentar o quiere aumentar el trabajo para los americanos, la gente que está viviendo allá, que está en general sufriendo de desempleo, y una de las formas más rápidas de hacerlo es aumentar el gasto en infraestructura, construyendo, digamos, diferentes y diversidad de, no sé, obras, y precisamente todo este sector entonces se vería en cierta forma beneficiado. Sin embargo, lo más importante es que el componente de, digamos, volatilidad e incertidumbre en los mercados aumentaría y es obvio que una de las formas de tratar de evitar esa incertidumbre es comprando un activo que los mercados lo perciben como muy seguro, por lo tanto, el oro se convierte en un activo refugio y el precio tendería a subir de una forma bien importante. Ahora, en contraposición, los mercados emergentes, incluido, por ejemplo, los TES o la tasa de cambio acá en Colombia, las acciones, todo lo que son los activos que pueden en cierta forma incluir cierto riesgo, sufrirán en cierta forma una venta importante. Precisamente el Citibank el fin de semana o a lo largo, digamos, de los últimos días, ha determinado que si la opción de Donald Trump termina siendo la ganadora, ve una caída en los índices accionarios de aproximadamente 5%, algo, un movimiento, digamos, similar a lo que ocurrió los días o los 2 días después del Brexit. Entonces, evidentemente, la percepción de riesgo en aumento, pues va a hacer que los activos de riesgo terminen a la venta de una forma importante, ¿no? Y obviamente lo contrario pasaría si la opción demócrata termina ganando. Y finalmente, en el mediano plazo, si la opción de Trump termina ganando, podría aumentar el gasto público en los Estados Unidos, por lo tanto los déficits terminarían aumentando y esto en últimas iría en contra de la fortaleza del dólar como moneda, ¿no? Obviamente iría en contra de la fortaleza del dólar contra las monedas fuertes, ¿esto qué quiere decir? El euro, el yen, la libra, pero digamos que ese movimiento creemos que se puede replicar en el mediano plazo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que si bien al inicio podría darse una devaluación de las monedas de la región, en el largo plazo lo que estaríamos viendo es que precisamente el dólar termine debilitándose a nivel mundial, precisamente porque las cifras macroeconómicas de los Estados Unidos pues se debilitarían y en general se debilitarían no solo contra los países, digamos, más fuertes, sino en general contra el resto del mundo. Bueno, ahora veamos un poco el tema de uno de los eventos, digamos, que en general ha causado mayor sorpresa y es el Brexit. El 23 de junio, el Reino Unido votó por la salida de la Unión Europea. Y precisamente, fíjense ustedes, la primera respuesta del mercado fue de muchísimo ruido, ¿no? El dólar sufrió una, digamos, valorización muy importante
Por tal razón, el peso, digamos, contra el dólar se vio afectado también en términos de debilidad de una forma importante. Y si pudiéramos ver en general, todos los activos de riesgo sufrieron unas caídas importantes a lo largo de esa semana. ¿Qué fue lo que pasó en días, digamos, siguientes a ese evento? Es que precisamente todos los activos de riesgo tendieron a recuperarse, ¿no? O sea, esos movimientos tan agresivos en el corto plazo se vieron en cierta forma, digamos, calmados, precisamente porque los bancos centrales en gran medida tuvieron toda la intención de actuar de una forma contundente para tratar de reducir la volatilidad en los mercados. ¿Qué pasa si Donald Trump termina siendo el presidente de los Estados Unidos? Creo que la respuesta podría ser muy similar a lo que pasó con el Brexit. Y acá quiero ser, digamos, claro, ¿no? Y es que realmente una noticia buena, lo que hemos visto digamos, en la experiencia de este 2016 tan atípico, es que los eventos negativos terminan siendo en relativa, digamos, más o menos eventos positivos para los mercados emergentes. ¿Por qué? Porque básicamente el evento negativo después de un tema político lo que va a generar es que los bancos centrales actúen, así como ocurrió después del Brexit, y precisamente esa respuesta de los bancos centrales aumenta la liquidez mundial independientemente de la volatilidad de los mercados y ese exceso de liquidez hace que digamos, haya una cantidad de flujos importantes desde las economías desarrolladas hacia las economías emergentes, precisamente tratando de buscar una mayor rentabilidad. Entonces, en últimas, lo que muchos analistas creo que en el mercado local dicen sobre una posible victoria de Trump, que podría ser nefasta en general para Colombia como mercado emergente, nosotros lo vemos obviamente como un evento negativo en el corto plazo, pero como un evento que no sería tan negativo en el largo plazo, precisamente por la respuesta que pueda tener la Reserva Federal y en general los bancos centrales. Y en esa medida hemos hecho este diagrama de flujo precisamente teniendo en cuenta o reforzando una idea que me parece muy importante y que dijimos al inicio de esta presentación. Y es que hay que ver las elecciones de los Estados Unidos como una pieza más en el rompecabezas de eventos políticos a lo largo del 2016. Las elecciones, como lo decía, es una pieza. La siguiente pieza muy importante es el referendo en Italia, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, únicamente después de esta elección vamos a tener dos opciones, si Clinton gana o si Trump gana. Si Trump gana, pues obviamente los mercados van a tender a sufrir, el componente de riesgo va a tender a aumentar y esto pues podría en últimas, a nuestro juicio, terminar afectando las decisiones de la Fed, que en teoría lo que va a pasar es que se va a aumentar la tasa de referencia 25 puntos básicos. Pero sinceramente, si aumenta, si gana la opción republicana, yo no veo, digamos, una Fed subiendo de una forma contundente. Yo creo que si gana Trump, los analistas van a empezar a pensar que realmente la Fed tendría posibilidades de no subir la tasa incluso en esta reunión de diciembre, donde con un 80% de probabilidad se podría dar este movimiento. Ahora, veamos nuestro segundo resultado. Si Clinton gana, pues va a haber una recuperación en el mercado y obviamente todos vamos a estar pendientes que la Fed, o vamos a estar en cierta forma de acuerdo que la Fed puede subir en diciembre. O sea, la subida de tasas en diciembre sería mucho más segura, evidentemente, si Clinton gana que si Trump gana. Sin embargo, es importante tener en cuenta acá que en diciembre se va a dar un referendo en Italia, ¿no? Y dependiendo del ruido político que surja a través o después de este evento político, creemos que la Fed va a terminar actuando, ¿no? Entonces, en últimas, acá lo que me parece importante mencionar es que precisamente independientemente de los resultados que haya en esta contienda política, pues realmente lo importante acá es que las elecciones de los Estados Unidos van a ser una pieza dentro de todo un andamiaje de eventos políticos de aquí al próximo año. Bueno, ahora, a manera de conclusión de esta charla, queremos mencionar tres puntos. Primero, nos parece que la victoria de Hillary Clinton es un poco más viable
que la victoria de Donald Trump. Mucho más teniendo en cuenta las noticias del lunes en las cuales se cierra la investigación en contra de Hillary Clinton. Incluso antes de ese cierre de esa investigación, los mapas y las probabilidades que vimos en nuestros tres escenarios muestran en cierta forma que si bien la victoria de Trump no es imposible, nos parece que el camino lo tiene un poco más fácil Hillary Clinton teniendo en cuenta las consideraciones de votos electorales y distritos electorales. Segundo punto, evidentemente, este es un evento político muy importante que seguramente se va a mover los mercados dependiendo del candidato que gane. Y dependiendo del candidato que gane, los bancos centrales van a terminar actuando. Entonces las cosas no son ni blancas ni negras. Y eso es lo que queremos en últimas resaltar en este video sobre cuál puede ser el resultado en las elecciones de los Estados Unidos, ¿no? Igual, y para concluir, creemos que, como lo mencionamos anteriormente, la victoria de Clinton es más probable, es mucho más, digamos, está más viable y creemos que este momento es una opción, digamos, interesante para invertir en activos de riesgo, sobre todo en la tasa de cambio, precisamente porque los mercados han actuado de forma un poco más agresiva hacia la devaluación del peso, sobrepasando la barrera de los 3.000, y es muy probable que si la candidata demócrata termina convirtiéndose en la próxima presidenta de los Estados Unidos, ese movimiento se vaya a corregir. Bueno. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Este tema nos parece muy interesante, vamos a estar muy pendientes, por eso lo dejamos como tema central de esta charla semanal. Vamos a volver con nuestro rol, digamos, normal de charlas en la próxima semana, pero con un poco de claridad, de mayor claridad en el tema político, lo que nos parece pues muy importante para la tranquilidad de los mercados de capitales. Como siempre, los invitamos a que nos escriban sus comentarios, sugerencias y bueno, les deseamos una muy feliz semana. Muchísimas gracias. Hasta luego.